Muy buenos días a todos quienes forman parte de la familia del Museo Marítimo Nacional. Aquí Esteban les saluda muy cordialmente y nos encontramos en un capítulo especial de nuestra sección de los jueves, Historias del Mar. Como ustedes se pueden dar cuenta, no me encuentro en el museo precisamente, sino cerca del museo, cerca de la costa, digámoslo. Estamos en la Gobernación Marítima de Valparaíso y como ustedes pueden ver no me encuentro solo en esta oportunidad, me encuentro con el profesor de Historia y Geografía, curador del Museo Marítimo Nacional, el profesor Eduardo Rivera Silva. ¿Cómo está, profesor? Hola Esteban, ¿qué tal? Muy bien. En esta semana en particular, junto al profesor, vamos a recordar que posterior a 1866, luego del bombardeo de Valparaíso, parte importante de Valparaíso se fortificó y de hecho estamos en uno de ellos, en el fuerte Talcahuano. Así que, profesor, me gustaría que le contara a todos nuestros amigos, a todos quienes ven este video, cuáles fueron los principales antecedentes que dieron vida posteriormente a estos fuertes, por ejemplo, aquí en Playa Ancha solamente. Bueno, efectivamente, después del bombardeo de Valparaíso, como tú mencionabas, se construyeron cerca de 14 fortificaciones en toda la gran bahía de Valparaíso. 6 estuvieron acá en Playa Ancha. La batería Rancagua estaba donde está actualmente el faro Punta Ángeles, Talcahuano estamos acá, se construyó Yerbas Buenas y Valdivia en el sector de la Escuela Naval, Bueras ahí entre el Taqueadero y el Cerro Artillería y Ciudadela, que es donde está actualmente el Regimiento Maipo. Nos encontramos en lo que era el foso del cuartel del Fuerte Talcahuano. Es decir, aquí había una construcción donde los soldados dormían, vivían, se alimentaban y tenemos un gran muro de piedra a mis espaldas, ¿cierto?, que forma parte de la protección posterior de la fortificación. Ahora, profesor, para la gente que ve por primera vez este tipo de videos o estos temas, ¿cuál es la gran diferencia, por ejemplo, entre un fuerte y una batería? Bueno, el fuerte es una construcción de defensiva mucho más compleja que alberga cuarteles, maestranzas, polvorines, y la batería generalmente es la ubicación de 1 o 2 cañones solamente en un punto de la costa en este caso y que prácticamente no tiene todo este tipo de instalaciones. Es básicamente un tema de tamaño y de despliegue nada más. Y según sus conocimientos, según su apreciación, ¿cuál sería la batería más destacada dentro de Valparaíso? Bueno, la más destacada es difícil pregunta, pero Ciudadela es muy interesante porque por su despliegue, por su cantidad de instalaciones, formaba parte de una de las de mayor tamaño. Sin embargo, hay algunas que han quedado en los nombres de la ciudad. Por ejemplo, el caso del Cerro Castillo, que está en Viña del Mar, que todos conocemos ese sector, se llama así porque ahí estaba el Fuerte Callao y la gente le llamó el Cerro del Castillo y esa es la razón por la cual ese cerro se llama así. Así que algunas han dejado su impronta en la ciudad, otras fueron importantes en el pasado. Y respecto a los fuertes, respecto a las baterías, independiente de su ubicación aquí en Playa Ancha, por ejemplo, ¿todos cumplían la misma función o habían algunos que cumplían una función específica, otros otra función, o derechamente todos hacían lo mismo? No, habían fortificaciones que tenían funciones específicas. Por ejemplo, Bueras defendía principalmente el sector del puerto, donde se concentraba la actividad comercial. En cambio, esta fortificación, junto con Rancagua, la que mencionamos frente al faro Punta Ángeles, su función era evitar que se produjeran desembarcos en la costa de Playa Ancha. Sabemos, por ejemplo, que es fácil desembarcar en la playa de las Torpederas, por lo tanto, estas dos fortificaciones cruzaban sus fuegos y evitaba cualquier desembarco enemigo por el sector de la playa de las Torpederas. A pesar de que este sector, como usted bien lo sabe, era considerado periférico en Valparaíso. Por supuesto. O sea, así todo tenía, digamos, fuertes importantes para, por lo que entiendo, corríjame si me equivoco, digamos, entorpecer de alguna forma el ingreso al puerto, ¿no? Claro, en caso de una batalla ficticia, ¿sí? El enemigo podía desembarcar en la caleta de la Pólvora, como se llamaba en ese entonces, avanzar sobre el descampado, el gran llano de Playa Ancha y caer sobre Valparaíso por la espalda. Por lo tanto, la función de Talcahuano, de Yerbas Buenas, de Valdivia y de Rancagua era vital para proteger la ciudad. Ahora quiero ponerlo a prueba, profesor, porque como nos dimos cuenta al llegar acá, hay un túnel aquí. Así dicen, pero no es un túnel, no es un túnel, lo vamos a ir a visitar. ¿Me acompaña? Te acompaño, vamos. Camarita amiga, por favor, si nos puede acompañar, vamos a ingresar. ¿A dónde vamos a ingresar, profesor, puntualmente? Vamos a ingresar al polvorín del Fuerte Talcahuano. Muchas personas piensan que en Playa Ancha está lleno de túneles, que uno podía avanzar
por una fortificación, llegar a la otra. La verdad que es una verdad un tanto a media. El único sector que había como túnel, entre comillas, era entre este lugar y Yerbas Buenas, que está en la Escuela Naval, que había una trinchera, un camino cubierto que se llamaba, que se podían desplazar los soldados entre fortificación y fortificación a cubierto del fuego enemigo. Pero esto que está acá es un polvorín, cada fortificación tenía un polvorín y es una obra de ingeniería militar que tenía una serie de especificaciones, como por ejemplo protegerlo de la humedad y de los cambios de temperatura. ¿Estamos hablando derechamente de guardar pólvora o no pólvora, solamente...? No, guardar pólvora y proyectiles. Es decir, en caso de un combate, por acá venían los soldados con la pólvora y los proyectiles para alimentar los cañones que estaban mirando hacia el mar. Lo invito. Vamos. No sufre claustrofobia. Para nada, vamos. Camarita, vamos, por favor. Vamos a esta parte interesante del fuerte Talcahuano, ¿no? Efectivamente. Lo vamos a colocar por acá. Sí. Y aquí está. Este es un lugar que muy pocas personas conocen. De hecho, yo creo que con este video muchos de nuestros seguidores van a ver por primera vez el polvorín del fuerte Talcahuano. Básicamente es un polvorín central, como lo vemos, ¿cierto? Es una bóveda de cañón corrido y de forma periférica corre un túnel, y ese túnel tenía como función iluminar la fortificación, en este caso el polvorín, hacia adentro, y por otro lado mitigar los cambios de temperatura y de humedad. Esto que está acá, bueno, ahora está lleno de tierra, ¿cierto? Está en un proceso de limpieza y de despeje de todo este material, pero originalmente tenía un piso de madera que protegía la pólvora de la humedad y también de la electricidad estática. Muchos accidentes se produjeron por chispas de electricidad estática y estallaron. Por lo tanto, acá se debía ingresar solo con pantuflas. La iluminación, efectivamente, la iluminación se hacía por fuera, por lo tanto tenía una serie de protocolos muy estrictos para proteger la pólvora de cualquier accidente. Ahora, ¿esto siempre permanecía sellado? Porque se ven, si la camarita nos puede ayudar, en parte de los muros se ven, no sé si son aberturas o algo por el estilo que... o sea, no era bueno dejar encerrado derechamente la pólvora, ¿no? ¿Tenía que estar ventilada? ¿O? Efectivamente, esas aberturas ¿Sí? comunican con unas ventilaciones hacia el exterior. Perfecto. Es decir, esto se debía mantener siempre ventilado a una temperatura y a una humedad más o menos constante, porque recordemos que la pólvora que se usaba en la época era pólvora negra, y esa pólvora capta mucha humedad. Es como la sal. De hecho, la pólvora tiene salitre, y la sal, cuando uno ve en el invierno en la casa, ¿cierto?, que se humedece y a veces se apelotona, bueno, con la pólvora pasaba lo mismo. ¿Y ese tipo de pólvora era muy común en el siglo XIX o había tipos de pólvora? Me estoy quizás hilando fino, pero... No, está bien. Era la pólvora más común. La pólvora negra era la pólvora más común. Habían otros tipos de pólvora que se desarrollaron, ¿cierto?, para la época, como la pólvora prismática, pero básicamente la pólvora negra era la más común. Y esa es la razón por la cual esa pólvora, que es un explosivo, se desembarcaba en la actual playa Las Torpederas, y ese es el motivo por el cual esa playa se le llamaba la caleta de la pólvora. Ahí se desembarcaba la pólvora, y la pólvora se guardaba en unos polvorines que quedan aquí arriba, donde está el cementerio número 3, ¿sí?, más o menos en ese sector, y de ahí se distribuía a cada una de las fortificaciones. Cuando Playa Ancha comenzó a crecer, hubo que buscar un nuevo polvorín, y ese polvorín se construyó en los altos del puerto, como quien va a Placilla. Y precisamente ese camino que sale de Playa Ancha hacia Santiago, ¿cómo se llama? Camino de la Pólvora. Camino de la Pólvora, efectivamente. Ahora, por lo que veo, aquí hay otro camino misterioso, digamos. Vamos por este camino misterioso. Por favor, profesor. Vamos. Camarita, vamos. Vamos por acá. Vamos por acá, efectivamente. Esto que parece un túnel, ¿cierto? En rigor no lo es, sino que es un camino que rodea todo el polvorín por su perímetro, ¿cierto? Acá tenemos, yo voy a colocar por acá, y aquí tenemos la ventilación que comunica con el exterior, ¿cierto? Estas ventilaciones diagonales. Ah, perfecto. Efectivamente, esto se hacía de ladrillo y se estucaba con cemento de cal, ¿cierto? Es muy similar a cualquier construcción de ladrillo que podemos ver el día de hoy, pero naturalmente esto se hizo en el contexto del siglo XIX. Por lo tanto, es una obra de ingeniería militar maravillosa. Es el único polvorín que se conserva del proceso de fortificaciones del año 1866. Así que esto es el único. Así que esto es una joya
de nuestro patrimonio de defensa en el puerto de Valparaíso y el día de hoy se preserva, ¿cierto?, gracias a que está en un recinto de la Armada. Y por ejemplo, el polvorín quizás son de hechos históricos distintos, pero por ejemplo, el polvorín, y espero que sea polvorín, el que está en el Parque Cultural Ex Cárcel. Efectivamente, eso es un polvorín que data de inicios del siglo XIX, y eso efectivamente es un polvorín. Y se pensaba, cuando desembarcaron los ingleses en Buenos Aires, en 1808, en el contexto, ¿cierto?, de la Guerra Napoleónica, se pensaba que en Valparaíso también iban a llegar los ingleses. Entonces se construyó un polvorín y se reforzó la defensa del puerto. Y digamos con características similares a este, por ejemplo, o este polvorín en particular tiene una tecnología, digamos... No, son muy similares. El otro es mucho mayor, pero básicamente son muy, muy parecidos. El camino sigue, por lo que vamos, vamos. O sea, aquí en términos generales estamos pasando por la periferia del polvorín. Efectivamente, estamos por toda la periferia del polvorín, ¿cierto? Acá hay otra ventilación y también por este sector se colocaban lámparas para poder iluminar el interior del polvorín. Las lámparas en la época, recordemos que eran lámparas de aceite, por lo tanto funcionan con una llama. Entonces no se podía tener ese tipo de lámparas dentro del almacén de pólvora. Bueno, obviamente la combinación era fatal, así que había que tener por fuera esas, lo que se llamaban lámparas de combate, que se colocaban en este sector. Y esto permite, ¿cierto?, esta forma de bóveda, de cañón corrido, permite sostener esto. Acá no hay cadena, acá no hay concreto armado, no hay fierro, nada, solo ladrillo. O sea, una interesante tecnología, digamos, militar existente en el Cerro Playa Ancha, específicamente en la actual Gobernación Marítima de Valparaíso. Efectivamente. Así que vamos a seguir por este camino interesantísimo. Vamos a pedirle a nuestro cámara que vaya despacito para que no se tropiece. Hay una fortificación muy interesante, Esteban, ¿sí?, que el día de hoy las personas lo pueden apreciar desde la vía pública, ¿sí?, que es la Batería Esmeralda, que se encuentra en la entrada del Molo de Abrigo. Esa fortificación es del año 1879, es decir, es de una generación un poquito posterior a estas que están acá, ¿sí?, pero básicamente funcionaron de forma contemporánea. Ahí van a ver otro tipo de construcción, van a ver otro tipo de cañón, ¿cierto? Pero son muy similares también un poco en cómo se construía. Pero todo eso fue hecho por mano de obra chilena y eso es lo que le aporta un tremendo valor, no solamente con obreros chilenos, sino que también con mano de obra, por así decirlo, intelectual chilena. El Cuerpo de Ingenieros Militares del Ejército de Chile se había formado en Francia en materias de ingeniería militar y en artillería, y fueron ellos los que idearon los planos, la fortificación. Aquí no hubo un ingeniero extranjero que vino a diseñar nuestras fortificaciones, todo fue chileno, desde los ingenieros hasta los obreros que realizaron este trabajo. Ahora, como usted acaba de mencionar, la Batería Esmeralda es reconocida, claro está, bueno, primero que todo por su ubicación, muy cerca del Molo, y por lo que tengo entendido es monumento histórico. Efectivamente, la Batería Esmeralda es monumento histórico desde el año 1938, fue el primer monumento histórico declarado en la ciudad de Valparaíso. ¿Y es la única de estas naturaleza que es monumento histórico? A diferencia de esto, por ejemplo, o del resto de fuertes ubicados, por ejemplo, en Playa Ancha, en Valparaíso, ¿es la única que tiene la condición de monumento histórico? Para el caso de Valparaíso, sí, es la única que tiene la condición de monumento histórico. ¿Y eso principalmente tiene algún sello distintivo, por ejemplo, que, valga la redundancia, la distingue, las diferencias de estas, por ejemplo? Básicamente su declaratoria. Pero estos lugares, ¿cierto? Si bien no están declarados oficialmente como patrimonio cultural, digamos, como monumento histórico, sí el hecho de estar en un recinto naval le permite ser preservada y mantenida, y también se ha abierto este lugar de manera muy experimental todavía, pero para que los vecinos de Playa Ancha puedan visitarlo, puedan conocerlo. Ahora lo voy a invitar, digamos, a la panorámica que tenemos acá, a la costa, porque tenemos entendido que hay un cañoncito. Efectivamente, ahí vamos a ver cómo funcionaba esta fortificación, claro. Lo invito, profesor. Vamos, te acompaño. Camarita, sígame. Bueno, y continuando con este video,
con este video que busca resaltar el valor patrimonial en este sentido que tiene el Cerro Playa Ancha. Ya nos encontramos en un lugar especial, nos encontramos con un cañón especial y le quiero preguntar directamente, profesor, si este cañón tiene relación con lo que acabamos de ver respecto al fuerte Talcahuano o no. Claro, efectivamente, este cañón perteneció al fuerte Talcahuano. Te quiero contar, Esteban, que el año 1866, cuando se construyeron estas fortificaciones, se tuvieron que comprar cañones porque nosotros no los teníamos y se compraron principalmente en Estados Unidos. El gran comprador de todos estos cañones, ¿cierto?, quien hizo las gestiones, fue un conocido de nuestra historia como fue Benjamín Vicuña Maquena. Don Benjamín fue a Estados Unidos a otra cosa y terminó comprando barcos y terminó comprando cañones. Y estos cañones fueron comprados por Vicuña Maquena. Este es un cañón Parrott que había sido usado durante la Guerra Civil norteamericana y al término de la Guerra Civil, el año 1865, ¿cierto?, quedó una gran cantidad de cañones, de material de guerra disponible y Chile compró alguno de ellos. Así que es un cañón que efectivamente fue montado acá en la batería de Talcahuano. Y si nos pudiera contar más detalles respecto a este cañón, principalmente por el alcance, porque como podemos ver con la camarita, estamos derechamente frente al mar y el nivel de alcance de este tipo de cañones para repeler cualquier intento de desembarco quizás o de paso hacia el puerto principal. ¿Cuál sería el nivel de fuego que tenía este cañón? A ver, estos cañones tenían la particularidad de que se cargaban por la boca, ¿cierto? No se cargaban por la parte trasera como los cañones más modernos y podían llegar a unos 2.500 metros aproximadamente, ¿cierto?, de alcance. Generalmente se ocupaban para distancias menores y podían disparar proyectiles compactos, por ejemplo, para perforar un barco, o podían disparar también proyectiles de metralla, proyectiles explosivos también, es decir, todas aquellas balas que permitían evitar un desembarco en este sector. Efectivamente, podemos ver acá en la panorámica que vemos el faro Punta Ángeles ahí al fondo, ahí estaba la batería Rancagua, por lo tanto aquí se cruzaban los fuegos y en este sector esta ensenada preciosa que es la actual playa Las Torpederas o entonces Caleta de la Pólvora. Por lo tanto, cualquier desembarco que se produjera en ese sector, este cañón y los cañones de allá se iban a preocupar de repelerlo y evitar que se acercara cualquier buque que intentara mandar embarcaciones con tropas que desembarcaban en la playa. Perfecto. Ahora, profesor, pregunta compleja. ¿Estos fuertes o los restos de estos fuertes aquí en Playa Ancha son visitables? ¿Se pueden, la comunidad puede visitarlo o todavía no? A ver, no todos, un poco por cómo está. Si pasamos revista, por así decirlo, de oriente a oriente, batería de Rancagua no queda prácticamente nada, solamente nos queda el lugar y la belleza que tiene ese sector, ¿cierto? Hay un cañón allá, ¿no? Se dice que hay un cañón, pero abajo en las rocas, que está botado, que es de una época muy posterior a la fortificación. Este sector tiene una visita un poco restringida todavía, como hemos mencionado, tiene de forma experimental, ¿cierto? Se está abriendo esta repartición para el Día del Patrimonio u otras instancias para poder visitarla. Luego, ¿cierto? Fuerte Ciudadela, donde está actualmente el regimiento Maipo, ellos tienen regímenes de visita para la ciudadanía, así que también se puede visitar. Lamentablemente no queda mucho de la fortificación, por lo tanto hay que tener un poco de imaginación para ver dónde estaban los cañones, dónde estaba el cuartel, el polvorín, etc. Y el resto de las fortificaciones prácticamente no se puede visitar, pues son recintos, ¿cierto?, navales que no tienen en este momento un régimen de visita a público como Bueras, pero Batería Esmeralda sí es posible visitarlo previa coordinaciones con la primera zona naval. Ahora, una última pregunta, también lo vamos a poner a prueba aquí, profesor, pero ¿es cierto que en uno de los fuertes que mencionamos en este video se lanza el cañonazo a las 12? Efectivamente, eso es... O 12:10 en realidad, como lo es en la actualidad. Eso es así en el sector del Fuerte Bueras, en la parte que se denominaba el Bueras Bajo, ahí hay un cañón y ahí se dispara ese cañonazo. Pero ese cañonazo no siempre se disparó desde ahí, alguna vez se disparó desde la batería Covadonga, que era una fortificación que se encontraba en el actual centro de abastecimiento, es decir, a flor de mar. ¿Hay vestigios de esa batería? No, de esa batería no se conserva nada visible, no sabemos si hay algo bajo el concreto, pero nada visible el día de hoy que podamos reconocerlo como tal. Profesor, le quiero dar las gracias por toda la información, por todo el conocimiento que está compartiendo con
la comunidad de Valparaíso, con los seguidores del Museo Marítimo Nacional. Yo sé que nos vamos a ver prontamente en un nuevo video. Hay varios lugares que podemos visitar, ¿cierto? Los demás fuertes, por supuesto, tienen más de alguna historia interesante. Así que le damos las gracias nuevamente por participar de esta sección. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo, como siempre les decimos, aquí en Jueves de Historias del Mar. Visiten nuestra página web www.museomaritimo.cl y entérense de las tantas actividades que tiene el museo preparado para todos ustedes en este próximo mes de diciembre. Que estén muy bien, nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.